Esta historia es la de Robert Kiyosaki, quien aprendió 2 lecciones de sus 2 padres, uno rico y el otro pobre. Uno de ellos muy educado y el otro que no acabó sus estudios. Uno de estos con un doctorado y el otro sin ningún título por el cual trabajar o pedir crédito. Uno de ellos convirtiéndose en una de las personas más ricas de la ciudad y el otro el que siempre tenía problemas económicos. Robert Kiyosaki es el protagonista de esta historia, quien aprendió y se dejó guiar por las palabras y enseñanzas de su padre rico. A pesar de que este señor no tenía ningún diploma, el problema de la educación financiera es que esto no se enseña en las escuelas, sino que la forma de mantener y utilizar nuestro dinero se enseña en nuestras casas. Tal vez en nuestras casas, nuestra familia saben cómo mantener el dinero y tratar de crecer su salario o riqueza. Lo más probable es que hayamos aprendido algunos consejos erróneos. En este video les daremos algunas enseñanzas que el escritor y protagonista de esta fabulosa historia nos deja a través de su experiencia en la cual tuvo de su padre rico. Esta primera enseñanza es: no debemos trabajar por el dinero debe trabajar para nosotros. En esta frase, lo cual su padre rico siempre le repetía a los 2 niños de 9 años, es que a veces en nuestra sociedad nosotros tenemos miedo a perder nuestros ahorros, a quedar sin dinero, sin trabajo, a no poder pagar nuestras deudas económicas. En esto, su padre rico siempre les decía que también había deseo, el deseo de que trabajan duro y son responsables con su trabajo, pero al final de cada pago el deseo se apodera de ellos, que empiezan a comprar cosas nuevas como un carro, un celular, etc. Ellos piensan que van a ser más ricos por la cantidad de cosas que compran, pero la verdad es que entre más cosas compres, se te va a hacer mucho más difícil pagar tus deudas. A estas cosas es lo que el padre rico le llamaba como el trabajo de la rata. Esto se debe a que es como las personas van a trabajar, pagan sus deudas y sus facturas, y otra vez van a trabajar y pagan sus deudas y facturas. Su padre les dijo que para salir del trabajo de la rata era que solo se necesitaban 2 pasos. Uno de ellos era que debía decir la verdad. Algunas personas se dejan llevar más por el miedo y el deseo, que a veces no son conformes con lo que dicen en el fondo. U otras personas dicen que no trabajan por plata y que trabajan porque les gusta su trabajo. Pero en el fondo ellos saben que no es cierto, porque trabajan más de 8 horas para un aumento de dinero, para pagar sus deudas económicas. El segundo paso es hacer que su dinero trabaje por ti. Para aprender a que el dinero trabaje por ti es fácil, solamente tenemos que aprender a diferenciar un activo y un pasivo. Un activo es algo que te da dinero y un pasivo es algo que te quita dinero cada mes. Cualquier cosa puede ser un activo o un pasivo. Por ejemplo, la casa. Todo se basa en que si esa casa es algo, te ayuda económicamente o hace más difícil la idea de pagar las facturas. Por ejemplo, unos gráficos. El patrón de flujo de efectivo de un activo. La parte superior de este gráfico es un estado financiero, también se le llama estado de pérdidas y ganancias. En este se denomina el ingreso y el gasto, es decir, el dinero que entra y el dinero que sale. La parte inferior del gráfico corresponde a una balanza general. Se llama así porque compara los pasivos con los activos. Muchas personas inexpertas en finanzas no conocen la relación entre el estado financiero y el estado de balance general, pero es fundamental entenderla. En el patrón de flujo de efectivo de un pasivo. Ahora que se definieron los activos y los pasivos, es más sencillo entender las palabras como ya dije antes. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de él. Si quieres ser rico, necesitas pasarte la vida comprando activos,
pero si quieres ser pobre o de la clase media, pásate la vida comprando pasivos. El patrón de flujo de efectivo de una persona pobre. El estado de patrón de flujo de efectivo de una persona de clase media. Este es el patrón de una persona rica. En este diagrama es obvio que están sumamente simplificados. Todo mundo necesita alimento, refugio y ropas. Los diagramas que muestran el flujo de efectivo de la vida de la gente pobre, la clase media y la gente rica es el flujo de efectivos en los que encuentra la historia acerca de cómo las personas manejan su dinero, y no se trata de cuánto dinero hagas, sino de cuánto dinero guardas. Ocúpate de tus asuntos. Hace muchos años, Ray Kroc, el fundador de McDonald's, dio una conferencia en una universidad de Texas. Al terminar la charla, los estudiantes le preguntaron que si quería unirse a ellos a tomarse unas cervezas. Cuando todos ya tenían su cerveza, Ray Kroc preguntó: ¿en qué negocio estoy metido? Y todos se rieron. Él nuevamente preguntó: ¿en qué negocio estoy metido? Y alguien le respondió: todos sabemos que tu negocio son las hamburguesas. Ray respondió: eso era lo que pensaba que dirían. Ray se paró y dijo: damas y caballeros, mi negocio no son las hamburguesas, mi negocio son los bienes raíces. Aunque obviamente sabía que en sí se basaba en vender hamburguesas, el factor más importante eran el suelo y la localización de sus tiendas. Y eso era la cosa más importante para el éxito de su franquicia. Impuestos y corporaciones. Si a 100 personas le dieran $10,000, 80 de ellas harían una deuda más grande. 16 de ellas los incrementarían en un 5 o un 10%. Y solo 4 de ellas harían $20,000 o millones. Todos hemos pensado que los ricos deben pagar más para ayudar a los pobres, pero la realidad es un poco distinta. Los ricos no pagan. Un rico paga muchos menos impuestos que sus empleados. Esto se debe a que las personas se dividen en dos grupos, en productores y en realizadores. Los productores generan proyectos, contratan empleados y generan riqueza. Y los realizadores se especializan en una área de conocimiento, trabajan y son pagados por realizarlo. Si se le cobrara más impuesto a los productores, la economía se estancaría, no habría desarrollo y dificultades económicas. Incluso los realizadores mejor preparados tendrán problemas para buscar un trabajo. Mientras los ricos utilizan herramientas fiscales para evitar las grandes bases sostenibles y sostener su actividad, la clase media y los pobres pagan sus impuestos acorde a su salario. Una persona que gana $3,000 paga más impuestos que una que solo gana $500. Los ricos saben manejar el dinero. Con frecuencia, quienes prosperan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Esto quiere decir que los que triunfan son los que saben administrar el dinero y no perder el tiempo solo en pensar en el dinero, sino cómo administrarlo. Cuando sepamos cómo administrar el dinero, hacer que el dinero sea como nuestro empleado y que no seamos como nosotros, como los empleados del dinero. No trabajes para ganar dinero, trabaja para aprender. La seguridad en el empleo no era todo para mi papá pobre. Para mi papá rico, lo más importante era el aprendizaje. Lo que quería decir es que aprender a administrar el dinero es más importante que tener un trabajo estable, porque si no sabes sobre el dinero tendrás que pagar muchos impuestos y perderás lo ganado. Y si no estudias, tampoco podrás saber más de cómo se va el mundo. La inteligencia financiera consiste
en tener más opciones financieras. Es verdad que para comprar bienes hay que adquirir servicios, hay que trabajar, pero hay una cosa, trabajar para una persona ajena, esperando a que nos suba el sueldo o nos llegue unos bonos que tener que trabajar para nosotros y hacer nuestro propio dinero.